Hablaremos esta noche de Madame de Staël. Louis Germain Necker era el verdadero nombre de Madame de Staël. Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Había prestado, parece, dinero al gobierno francés. Este es un dato que contribuye a despertar en ustedes, los oyentes y los presentes, la sensación de que Necker era rico. Una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Había sido, además, Necker, ministro de Finanzas del rey Luis XVI, y la madre de Madame de Staël, Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista y además parece que era hermosísima la vieja. Bueno, Ana nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual recargada asimismo de etiquetas y protocolos. Fue una niña precoz. A los 5 años pelaba las naranjas sola. No. Parece que a los 5 años entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que andaba por ahí: Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? Es decir, era precoz en su impertinencia y en su fatuidad, por lo menos. Ya que hay tiempo para hacer esa clase de preguntas sin respuesta. A los 14, siempre siguiendo la línea de esa precocidad, conoció a Eric, el barón de Staël-Holstein, que era 17 años mayor que ella, pero como ella tenía 14, también era un joven el muchacho, ¿no? Tenía 31. Parece que era encargado de los negocios suecos en París y era pobre por muy varón que fuera. A Necker, el papá de Anne, le cayó bien aquel varón de Staël-Holstein y le compró a este muchacho el cargo de embajador, compró para él el cargo de embajador en Suecia hace 12 años, con el fin de hacerlo más digno para su hija. Bueno, al poco, no de embajador francés en Suecia, habrá comprado el título de embajador de Suecia en París, ya que vivía en París, ¿no? Al poco tiempo Anita se casó nomás con Eric, con el barón de Staël-Holstein, y se convirtió en Madame de Staël. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba mucho este matrimonio y desde el principio se mostró muy poco entusiasta y aburrida, ya que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute y entonces se dedicó a escribir. Bueno, si todas las mujeres aburridas de sus maridos optaran por lo mismo, no habría bibliotecas donde guardar tanto material emergente, ¿no? Madame publicó rápidamente 2 novelas, un tratado político, cartas sobre Jean-Jacques Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, sino Madame de Staël. Tuvo una hija que murió pronto y después de un periodo de duelo, Madame se olvidó de su marido y se olvidó también de la literatura para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. En realidad no tenía muchas armas para jugar a ese juego porque era más bien fulera. Dicen que tenía lindos brazos, pero tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de las rodillas. Son lugares de difícil apreciación, por lo menos, ¿no? Tenía, eso sí, hermosos ojos. Parece que vestía trajes sin mangas para poder mostrar los brazos, pero en cualquier caso parece que no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres porque era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Además, y esto es quizá lo más importante, no tenía ninguna inhibición, por decirlo así. Sí. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand, nuestro Claude Maurice Talleyrand, ¿no? El gran político francés, el conde de Narbonne también. Después de algunos encuentros nocturnos se alejó de Talleyrand porque
se sintió ofendida. Parece que en una fiesta Madame de Staël le preguntó a Talleyrand si la quería tanto como a otra señora, no me acuerdo qué. Y se lo preguntó del siguiente modo: si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió: estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa. Bien. Más tarde, Madame de Staël estuvo con de Narbonne, quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña directamente vestida de hombre. Tuvieron 2 hijos, fíjese, pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame de Staël escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor después del abandono de Narbonne. En un pasaje dice: su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Tomá, eso es para vos, Narbonne, le habrá dicho, ¿no? De todos modos, es mala política escribir novelas al tipo que acaba de dejarlo. Salen mal, se estropean por el resentimiento. Bueno, hay que decir que a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido, el barón de Staël-Holstein, 3 hijos. Cuando llegó la Revolución Francesa, Madame de Staël, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón a algunos realistas que eran partidarios de una constitución, es decir, monárquicos moderados. Pero bueno, vino el terror y sus ideas, que a ella misma le parecían avanzadas, no le alcanzaron ni siquiera para permanecer segura en París. Había que correr muy ligero para permanecer en el mismo lugar. Bien. Se fue entonces a Suiza, mientras su marido, el barón, hacía negocios en Suecia. En Suiza conoció a Benjamin Constant de Rebecque, que era un suizo escritor, como saben ustedes, también político, que contribuyó al desarrollo del romanticismo, la novela psicológica. Bueno. Constant era alto, torpe y pelirrojo, así que Madame de Staël confesó que al principio el aspecto de Constant la llenó de una invencible repulsión física. Bueno. Ajá. Pero al parecer la repulsión no era tan invencible porque tuvieron una hija. Bueno, Madame de Staël le prestaba dinero a Constant para que publicara. Cada vez que le reclamaba la devolución del dinero, Constant le respondía con cumplido. Por ejemplo, la conversación era más o menos así: Benjamin, devuélveme los 50 pesos que te presté. Y él le decía: tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, respondía ella, pero he tenido el placer de oír esas alabanzas gratis. Bueno, tiempo más tarde, Madame de Staël se fijó en otro hombre, y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Era el futuro emperador, todavía en realidad era general en Italia, y un día recibió una extraña carta de Madame de Staël. En ella le reprochaba su reciente matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía, leo la carta. La tiene ahí, es que bien conservada. Dice: la unión de Eugenio con una pequeña criolla indigna de apreciarlo es una monstruosidad. Dicen que lo primero que comentó Napoleón fue: esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en él con sus propias ideas políticas, más que convertirse en su amante. Pero hizo toda clase de esfuerzos por llevarlo a la cama en la inteligencia de que esa es la mejor manera de influir en sus ideas políticas. Bueno, seguida por el propio Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, el barón, pero movió cielo y tierra para ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no pudo hablar. La segunda vez recuperó la voz, trató de hablar de política, pero según dijo, notó que el tema no le interesaba a Napoleón, que se borraba la expresión de sus ojos y su deseo cuando uno le hablaba de política. En la siguiente ocasión se mostró
más seductora, y como Napoleón no le daba bolilla, ella le dijo, bromeando, ¿no le gustan a usted las mujeres? A lo que Napoleón comentó, me gustan todas menos una. Pero Madame de Staël no cedió. Desesperada, se le metió un día en la casa a Napoleón a buscarlo. Se coló en la casa, empezó a buscarlo por todas las piezas y lo encontró en el baño. El general protestó contra aquel ataque a su pudor y ella dijo fríamente, señor, el genio no tiene sexo. A lo que Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin, cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir en contra de Napoleón. Atacaba sus políticas. Él lo soportó todo, pero al enterarse que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos contra él mismo, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad, Napoleón no fue la única persona a la que Madame de Staël ofendió. Por entonces, su marido, el barón, estaba ya medio podrido de ser engañado, y entonces se separaron. El barón perdió el cargo de embajador, ella le suspendió su asignación. Recordemos que el tipo era pobre, que ella medio lo mantenía. Lo dejó en la vía, lo dejó. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante, Benjamin Constant, decidieron exiliarse y escribir. Y allí, en el exilio, conoció a Goethe, a Schiller, a Lord Byron. Con Goethe tuvo una entrevista de 1 hora y Madame se mostró bastante arrogante. Y cuando llegó, dice que creyéndose una celebridad, que seguramente lo era, ¿no?, se inclinó solemnemente ante la mujer que le abrió la puerta, que no era otra que la madre de Goethe. ¿Estaba la vieja ahí? Estaba la vieja, sí, y le dijo, soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella. Y la señora le dijo, y yo soy la madre de Goethe. Claro. Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y dijo, es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló todo el tiempo. Más tarde, Madame de Staël se arrepintió toda la vida por no haber aprovechado para escuchar a aquel hombre. Ella y Constant raras veces se separaban. Constant estaba empezando a cansarse porque no soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de la riqueza, pero hay que decir que también era consciente de su superioridad intelectual. El amante, Constant, escribió lo siguiente. Nunca había una mujer mejor ni con más gracia y devoción, pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes la rodeaban. Y entonces, una vez escrito esto, no se había secado la tinta y el tipo ya la había abandonado. Se las tomó. Se quedó sola, escribió un libro llamado Alemania. Napoleón le confiscó toda la edición, que era de 10.000 ejemplares. Esto le causó una gran amargura, pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró. Madame sentía horror a la vejez, se estremecía ante la idea de que llegara. La palabra juventud tenía, como después contó Byron, tenía para ella un encanto musical que se complacía en intercalarla constantemente en su frase, ¿no? Después de Waterloo, regresó a París, presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó y se murió. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones. Tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no será para tanto, Byron. De todos modos, fue una figura que casi es paradigmática, porque hubo muchas Madame de Staël en la historia de Francia. Cuando recordamos a estas mujeres ilustradas y ricas que se complacían en armar un salón, aquellas mujeres que aparecen en las comedias de Oscar Wilde, cuando alguien nos pide que demos un ejemplo real de esa clase de mujeres, uno piensa inmediatamente en Madame de Staël, que fue quizá
la más famosa de ellas y tal vez la más talentosa, porque en verdad escribía muy, pero muy bien. Hemos ido a la discoteca y hemos pedido una canción francesa para homenajear a Madame, y tenemos nada menos que la célebre Parle-moi d'amour. Lo repito de nuevo, Parle-moi d'amour, mientras prosigue el tornado en Chicago. La escuchamos en la versión instrumental de nuestro querido Juanjo Domínguez.